Días, mi nombre es Byron Tituaña, soy estudiante del Instituto Rumiñahui de la modalidad semipresencial de la carrera de electricidad. Hoy voy a exponer un circuito eléctrico monofásico y trifásico, las ventajas y desventajas. Monofásica. Se habla de monofásico cuando se dispone únicamente de una tensión interna. El circuito funciona con dos hilos y la corriente que circula por ello es siempre la misma. La onda de la corriente alterna básica viene del giro de una bobina dentro de un campo magnético. Sistema trifásico. A diferencia de los sistemas monofásicos que utilizan dos conductores eléctricos, los sistemas trifásicos utilizan 3 o 4 conductores para la distribución y consumo. Ventajas. Se puede tener dos tensiones diferentes porque usan 3 o 4 hilos. Se puede utilizar la tensión más elevada, 380 volts, en el sector industrial y la más baja, 220, en el sector doméstico. Otras ventajas: por eso, todas las energías eléctricas que consumimos se transportan y distribuyen. Son consumos en forma de sea trifásica. Conexiones. Existen dos formas básicas de conexión de esta bobina: conexión estrella y conexión triángulo. La más utilizada es la conexión estrella porque permite el uso del neutro, con ello dos tensiones diferentes. Ventajas de los sistemas trifásicos. En los sistemas trifásicos, la armadura del alternador tiene 3 devanados y crea 3 voltajes alternos, independientes. El tamaño y frecuencia de todos de ellos es igual a ampere. Poseen una diferencia de etapas de 120 grados entre sí. Tales sistemas trifásicos poseen las próximas ventajas sobre el sistema monofásico. La producción de las máquinas trifásicas es constante, más grande que las de las máquinas monofásicas. El mismo tamaño, alrededor de 1.5 más de esta forma, para un tamaño de voltaje, dado un alternador trifásico. Ocupa menos espacio y es menor costo, además que los monofásicos del mismo tamaño. Para una transmisión y reparación de los sistemas trifásicos requieren menos cobre y menos material conductor. En un sistema monofásico sencillo dado en voltios, amperios, voltaje, por lo cual la transmisión es muchísimo más económica. Es viable generar campos magnéticos rotatorios con bobinas estacionarias utilizando el sistema trifásico, por eso los motores trifásicos son de autoarranque. En un sistema monofásico, la potencia rápida es una funcionalidad de tiempo, fluctúa en WRT. Entonces, esta fluctuación de potencia causa vibraciones considerables en motores monofásicos. Por eso, el rendimiento de los sistemas monofásicos es pobre. No obstante, la potencia inmediata de los sistemas trifásicos es constante. Los sistemas trifásicos otorgan una salida estable. Una ingesta de alimentos monofásicos pueden obtenerse de los circuitos trifásicos. Sin embargo, trifásica no puede obtenerse de un motor monofásico. El elemento de potencia de los motores monofásicos es pobre respecto a los motores trifásicos. Iguales para las máquinas convertidoras como los rectificadores del voltaje de salida de corriente continua es más uniforme si el número de etapas aumenta. En los sistemas monofásicos, los conductores son suficientes para transmitir el voltaje y la carga, o sea, etapas y neutro. Sin embargo, en caso del sistema trifásico, dos extremos de cada etapa, o sea, R1, R2, Y1, Y2 y B1, B2, permanecen estables para proporcionar el voltaje de la carga. Si todos los 6 terminales se aplican independientemente para proporcionar voltaje a la carga, se necesita 6 conductores y va a ser bastante costoso. Eso es de la parte monofásico, y viendo ahí se opta más por el sistema trifásico. Para reducir los costos disminuyendo el número de ventajas, los devanados trifásicos se interconectan con un modo especial. Esto otorga diferentes conexiones trifásicas. Ventaja de los sistemas trifásicos: conexión en estrella. La conexión en estrella está conectada entre sí, los terminales de inicio y finalización. Los extremos R1, Y1, B1 se conectan entre sí y los extremos R2, Y2, B2 se conectan entre sí. Estos puntos comunes es denominado punto neutral. Los 3 extremos
restantes se llevan para fines de conexiones. Dicho extremo a los que las cargas se conectan son principalmente referidos como R, Y y B. Ventaja de los sistemas trifásicos: conexión en triángulo. La conexión delta está formado conectado en extremos devanados. Para empezar en el extremo del otro, las conexiones continuas. Para formar un bucle cerrado, los terminales de ingesta de alimentos son tomados de tres puntos de vista de alianzas. La diferencia de potencia entre dos líneas de ingesta de alimentos se denomina voltaje de línea de la corriente. Pasando por medio de cualquier línea se denomina corriente de línea. Los voltajes de línea denotan por estas son BRY, BIB, BBR. Las corrientes de línea se denotan por IL, estas son IR, IE y IB. Similarmente, para los sistemas conectados en triángulo tenemos las posibilidades de demostrarle los voltajes de línea, las corrientes de línea, como de las siguientes figuras. La carga podría ser conectada de dos maneras: conexión estrella y conexión triángulo. La carga trifásica son impedancias conectadas juntas de modo estrella-triángulo. Cargas conectadas en estrella hay tres impedancias diferentes y se conectan de forma que los extremos de cada una de las se conectan juntas y los demás tres conectan para proporcionar a los terminales de etapa. Bueno, pues mis estimados, esto ha sido toda mi presentación. Muchas gracias.